El punto económico creo que va de la mano de los precios del petróleo y de la reactivación de la industria petrolera, que es lo que está trabado debido en gran medida a las sanciones económicas que impiden que se compren materiales, que se compren los taladros, en fin, todo para poder reactivar la industria petrolera y a la exportación, que también está limitada. Cuba no está recibiendo, por ejemplo, el petróleo que Venezuela, por los convenios que hay, le envía, debido a que las navieras pues, están sancionadas. O sea, cualquier naviera que transporte el petróleo venezolano va a ser castigada, va a ser sancionada, entre comillas, bloqueada. Entonces, en estos momentos está muy dificultosa la exportación. O sea, hay un cierre del comercio, un bloqueo que impide todo eso. ¿Cuál es la salida? Es negociar para que presionar y negociar para que ese bloqueo se quite. Estados Unidos solo dice que lo va a quitar cuando hay un cambio de gobierno. Incluso de adelantar elecciones ha negociado con el término de las sanciones económicas, pero Estados Unidos no quiere porque en el fondo se está saqueando la riqueza económica. ¿Y cuál es el 30.000 millones de dólares en un año se están llevando, 30.000 millones solo en este año, que es una empresa que entre activos y pasivos tiene 17.000 millones de dólares, una empresa que está en Estados Unidos, que era la que con 17.000 refinerías, o sea, gasolinerías en todo el país, con 2 o 3 refinerías, que todo eso era de PDVSA y todo eso quedó confiscado y traspasó a una transnacional que se llama Cristalex. Todo eso lo firmó Guaidó. O sea, tiene un poder de confiscar, entregar los recursos venezolanos a empresas transnacionales como Cristalex o al gobierno norteamericano, pero dentro de Venezuela no tiene ningún poder de mando, no tiene nada. O sea, ni siquiera tiene gente, de verdad. Está tan desprestigiado ya ante tantos fracasos y bueno, cuestiones ridículas que ha hecho. La última, de salir fotografiado con descuartizadores, paramilitares descuartizadores, literalmente, los rastrojos. Entonces, realmente su imagen política está demasiado deteriorada dentro y fuera. Lo que pasa es que sigue teniendo el porfiado respaldo de Donald Trump. Bueno, complicado porque pues justamente todo este retroceso que ha habido a través de Obama va dirigido justamente también a afectar la economía cubana. Como te decía antes, el petróleo que envía Venezuela por los convenios que hay a raíz del ALBA con Cuba no están llegando, y por eso ahorita la crisis energética que hay en Cuba no están llegando porque los barcos no pueden, son sancionados, no podrían llegar. Entonces no llega el petróleo. Las remesas, creo que también se limitó mucho los viajes de familiares de norteamericanos o familiares de cubanos hacia Cuba, limitando creo que también el tema de las remesas. Y también los cruceros, por ejemplo, ya tampoco pueden tocar puerto cubano. Si toca un crucero de esos de que van por el Caribe, que llevan cientos o miles de turistas en cada crucero, tocan Cuba, también ya son sancionados. Entonces después no pueden parar en Miami, donde ahí está el negocio, porque donde están sus casas matrices. Entonces, solo con cruceros tiene una pérdida creo que de 2 millones de turistas al año, solo en que los cruceros no entran, centro del Caribe en ese sentido. Pero eso, o sea, no pueden, son sancionados, o sea, y muchos de esos turistas seguramente también son norteamericanos y entonces tampoco pueden entrar. Entonces, los principales ingresos de Cuba, que es el turismo, se ve afectado enormemente, las remesas también. No sé exactamente cómo es la limitación con las remesas, pero tengo entendido que hay una limitación con las remesas de Estados Unidos hacia Cuba, que es un ingreso importante, y el tema de la energético, pues, que es no entra en el petróleo a Cuba tampoco. No. Sí, yo creo que hay un país con mayor seguridad alimentaria es Cuba, y creo que la UNICEF reconoció a Cuba como el único país de América Latina donde hay cero desnutrición infantil o malnutrición infantil, ya mejor. O sea, conocido por organismo internacional, Cuba es el que lidera en todo aspecto de nutrición, de salud, tanto en la infancia como en el resto. Cuba, en ese sentido, no. O sea, no hay niños en la calle, no hay niños con falta de escuela, con falta de atención médica y con falta de alimentos. O sea, no. Allá en Cuba, te lo digo, reconocido por la misma UNICEF y la FAO, tiene seguridad, lo que es sobre seguridad alimentaria, lidera, al menos en Latinoamérica, en nutrición en cero o muy bajo, cero creo, desnutrición infantil, cosa que aquí en Chile no lo vemos. Más bien lo tomo como una especie de responsabilidad política de hacerle honor en ese sentido
a lo que fue la consecuencia política de Salvador Allende y todo lo por qué él luchó. Pues, de cierta forma y en la medida de mis posibilidades, continuar esa lucha. Más que nada lo veo así. O sea, la figura Allende es de todo el mundo, o sea, no es exclusiva de un apellido ni de la familia ni nada. Ahora, entiendo que, claro, al tener la ascendencia o el apellido, tiene un peso simbólico muy importante, el cual pues creo que es una responsabilidad en todo sentido, ¿no? En términos políticos, por lo menos. Y entonces pues trato de seguir esa línea, de no salirme de la línea que él trazó en ese sentido y de seguirla. Bueno, bastante negativo. Creo que, digamos, el Estado chileno en general y sobre todo en las últimas décadas, bueno, se ha portado nefastamente con el pueblo mapuche, en términos de represión y del saqueo, del robo de sus tierras. O sea, creo que lo principal, y creo que la lucha mapuche actual va en el sentido de la recuperación de sus tierras ancestrales, por eso, porque pues progresivamente se le ha ido quitando más espacio a sus tierras por las empresas forestales. La industria forestal en este momento es, digamos, el principal enemigo del pueblo mapuche y en realidad de Chile. O sea, recordemos que las empresas forestales son, bueno, un ecocidio, pues. Talan bosque nativo para plantar pino que destruye la tierra, la acidifica, no sale nada más, seca. Ahora toda esta sequía que hay en Chile es gran responsabilidad de la privatización del agua y también en el sur, sobre todo con las industrias forestales y muchas industrias otras que también contaminan o producen sequía. Pero bueno, creo que con el pueblo mapuche ha sido eso, el saqueo de sus tierras y el irrespeto a sus tradiciones, a su cultura, que está muy arraigada además su cultura a la naturaleza propia, ¿no? O sea, la cultura mapuche no se puede entender fuera de su arraigo natural. El Nehuen, que le llaman, Nehuen, que es la energía de el mapu, la tierra, como que todo eso pues se les está siendo expoliado, saqueado, robado. Y pues bueno, las políticas han sido nefastas en ese sentido, no, nada que decir, no hay nada positivo en el sentido de lo que ha hecho la concertación con el pueblo mapuche, más que favorecer a las empresas forestales y a los latifundistas que les han ido quitando las tierras a los mapuches. Así que por eso yo creo que hay que apoyar 100% la causa mapuche en recuperación de sus tierras, de la gran parte de sus tierras. Sí. No me atrevería a decir que en una nación mapuche como tal independiente, eso ya es otra cuestión que se puede debatir, pero sí en la recuperación de las tierras robadas por las forestales o expropiadas por la industria forestal y por los latifundios. Creo que sí es una lucha importante que hay que dar y, como te decía, porque también hay una responsabilidad con los ecosistemas de la zona, el agua de ahí, todos los recursos que hay ahí. Sí, creo que hay que ver también que el informe se enmarca está dentro de una estrategia que se utilizó, por ejemplo, en Libia, ¿ya? Que es que Libia y en Irak, recordemos que todos fueron invadidos, países que fueron invadidos con excusa bajo razones falsas, ¿no? En Libia se inventó de que Gaddafi había bombardeado a los manifestantes que manifestaban en contra de él, ¿no? Que había utilizado la fuerza aérea para bombardearlo. Eso fue una gran mentira, un gran fake news. Ya lo repitieron todas las agencias internacionales. A raíz de eso, la comisionada de derechos humanos de ese momento, no recuerdo el nombre, también sacó un informe condenando y dio paso a que eso se convirtiera pasara a la invasión de Libia, se aprobara la invasión. Pasó a la Corte Penal Internacional, Código Rojo a Gaddafi y dio paso a que se aprobara en el Consejo de Seguridad de la ONU la invasión a Libia. Entonces creo que el informe de Bachelet es eso, es como dar razones para intervenir, como se hizo en Libia, como se hizo en Irak con el tema de las armas de destrucción masiva. O sea, creo que lamentablemente la Comisión de Derechos Humanos de la ONU generalmente se ha prestado para utilizar o mal utilizar el tema humanitario y los derechos humanos, pero parcializadamente a favor de las grandes potencias. O sea, porque la Comisión de Derechos Humanos no juzga los derechos humanos, no establece informes de ese tipo hacia Israel, hacia mismo Estados Unidos. O sea, no es el mismo trato hacia países que son incómodos al sistema, como lo fue Libia, como
lo es Venezuela en este momento, y entonces utilizan eso. Y creo que ese informe pues, es la excusa para que haya una opinión internacional generalizada de que hay que intervenir. Acuérdate que hay una doctrina que se llama la injerencia humanitaria, ¿sí? Que no está totalmente, es polémica, no está totalmente aprobada, pero que habla de que se puede intervenir militarmente en un país cuando la situación humanitaria lo requiere. Entonces todo este discurso de la crisis humanitaria, de la violación de derechos humanos, se enmarca en eso. Y por eso el informe, bueno, porque aparte yo creo que en su mayoría, la gran mayoría, está lleno de falsedades, de imparcialidades, o sea, de parcialización y de falsedades, se enmarca en eso. Creo que, bueno, como Bachelet, como muchos otros, lo vemos actualmente en la política chilena, muchos otros que fueron militantes de la izquierda, incluso que participaron en el gobierno de la Unidad Popular de Allende, ahora están dado vuelta y trabajan incluso para los que antes los torturaron, los pisotearon, trabajan para ellos. Enrique Correa, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, Luis Mayra, para qué nombrar tantos y tantas más, ¿no? Pero son ahora que se han reconvertido y ahora trabajan para el sistema neoliberal y para los dueños del sistema, para las grandes empresas, los grupos económicos y todo eso. Hay gente que se da vuelta, o sea, eso no es ningún misterio. Bachelet en sus dos gobiernos también tampoco hizo gran cosa como para que tú dijeras que es una política económica de izquierda, no cambió el sistema, no se propuso realmente cambiar el sistema. Al pueblo mapuche también lo estuvo, digamos, aplicó la represión con el pueblo mapuche. Está la operación Huracán durante su gobierno, ¿sí? Está el tema de, bueno, también el asesinato de líderes mapuches durante su gobierno, igual que durante el de Lagos, igual que durante el de Piñera. O sea, hay una continuidad entre esos procesos políticos, económicos de la concertación que es uno mismo y que creo que sí, muchos dirigentes históricos de la izquierda se dieron vuelta. Eso no es ningún misterio y Bachelet se enmarca en eso.